Quiero compartir contigo un sermón, o más que un sermón, una historia, una reflexión que nos puede bendecir a todos nosotros en esta tarde. Hay una historia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, del versículo 33 al 43. Quiero leerla, no te preocupes si no tienes Biblia, solamente quiero que pongas atención porque aunque no hayas leído textualmente esta historia, yo estoy seguro que usted se la sabe, ¿sí? Aunque no sea una buena o un buen lector de la Biblia, porque esta es una de las historias que más recordamos hace poquito, cuando se celebró Semana Santa. Esta historia dice así: cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían. Que se salve a sí mismo, si de verdad es el Mesías de Dios, el que dicen el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber. Y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Y entonces uno de los criminales colgados junto a él se burló y le dijo: así que ¿tú eres el Mesías? Demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermosa historia. Nuestra charla de hoy tiene por título: Él se acordará de ti. Antes de eso, yo creo que una de las cosas que más nos llaman a nosotros la atención es cuando vemos noticias, es que cada vez nos impactan más. Yo no sé a usted, hace un tiempo atrás me llamó mucho la atención una noticia tipo documental que decía de aquellos casos en donde la gente, viste que incluso en nuestra sociedad también hoy se habla mucho de alcanzar la justicia, y los tribunales están llenos de causas por el estilo, y la gente reclama porque obviamente en sociedades como la nuestra, sociedad de Estado de Derecho, justamente buscamos de que todos nuestros derechos sean respetados, y cuando no son respetados, entonces ¿qué queremos? Es que se haga justicia. Pero en algunas partes del mundo no siempre la justicia es como quisiéramos que se desarrollara. Si me ayudan ahí los chicos, déjame decirte que hay noticias que nos dejan sorprendidos cuando hallar justicia se trata, Mira, en los Estados Unidos se habla de una mujer conocida como su nombre, Elena Blaker. A esta mujer se le acusó del asesinato de su jefe. ¿Sí lo están viendo? ¿O todavía no? ¿Sí? Una morena ahí, ¿ok? Elena Blaker se le acusó del asesinato de su jefe y fue condenada a muerte, cuando en realidad fue en defensa propia, cuando su superior le estaba amenazando con una pistola. No obstante, fue condenada a muerte. Hay otra lámina ahí que se habla de John Ray Conner. Este joven fue acusado de asesinato. Varios testigos señalaron que lo vieron correr rápidamente tras el ataque, pero John tenía dificultades para caminar y pese a ello fue ejecutado. Hay otra más. La historia de Carlos de Luna, quien está a un costado de la imagen, y el que está a la derecha es Carlos Hernández. Carlos de Luna fue acusado del asesinato con 27 años y condenado a morir por inyección letal. El verdadero culpable, Carlos Hernández, se libró de la condena por el gran parecido de ambos. La inocencia de Luna salió a la luz 4 años después de su muerte. Y la última. Esto no me atrevo porque no sé cómo se pronuncia, pero usted vea el nombre ahí, ¿ok? A ver, los del anime. Ya, ok. Ese es el nombre de este. Fue acusado del asesinato de una mujer y ejecutado con un disparo en la cabeza. Años más tarde, la mujer
reapareció en la aldea, había sido secuestrada. ¿Qué dirías de estos casos? Porque yo sé que usted de pronto ha escuchado, cuando la justicia se ejecuta y todos pensamos que era lo correcto, pero al tiempo de andar nos damos cuenta de que fue el error más grande. ¿Cómo lo destacarías? ¿Errores administrativos? ¿Qué dirías de este tipo de casos? ¿Sería deficiencia en la investigación del fiscal, del organismo persecutor? ¿Será simplemente una grande injusticia? Y hoy quiero hablarte de una gran injusticia. ¿Has oído del caso de Jesús? ¿Cómo fue injustamente condenado a morir bajo la pena más tortuosa del momento? La muerte por crucifixión. Una muerte lenta y una muerte salvajemente cruel. ¿Qué había hecho Jesús? Había hecho el bien. Estaba tratando de acercar a la gente a una sincera relación espiritual con Dios. Eso era lo que hacía Jesús, o lo que hizo Jesús. Aunque eso en la práctica terminó por incomodar a los poderosos de siempre y a los falsos religiosos de su época. Finalmente, en la historia de Jesús, en el caso de Jesús, lo acusan falsos testigos y lo incriminan para darle muerte. Este es el caso de Jesús. El relato que yo acabo de leerles a ustedes nos muestra a Jesús en su etapa de cumplir la condena. La condena que le entregan a Jesús es morir a través de la crucifixión. En su etapa de agonía está Jesús junto a él, dos condenados por el sistema penal judío, con un historial criminal y ladrones de profesión. El cuadro es este: la gente está haciendo burlas mientras Jesús y los otros dos criminales están crucificados a su lado. La gente hace burlas y les dicen que ahora sería un buen momento para hacer un milagro de sanidad en beneficio propio ahora. Hizo tantas sanidades, hizo tantos milagros, ayudó a tanta gente, ahora sería un buen momento para que ahora él ocupara ese poder para sí mismo. Sin duda que la imagen del monte, o del monte de la calavera, como era conocido en aquel entonces, resulta chocante para nosotros hoy. Pero para la época era el reflejo de la justicia que se aplicaba en beneficio de la sociedad. Se estaba ajusticiando legalmente a un criminal. Las pruebas, aunque falsas, eran consistentes y eran suficientes para poder asesinar a Jesucristo. Ese día, 3 delincuentes dejarían de existir, según la inteligencia judicial judía. Y entonces el mundo sería un mejor mundo, con 3 delincuentes menos. Permíteme en estos minutos mostrarte lo que yo veo en esta historia que acabo de leerte. En primer lugar, en esta historia y en este cuadro tan especial, se erigen 3 cruces, la de Jesús en el centro, y la de un ladrón y un criminal a su costado. Son 3 personas que cargan sobre sí la consecuencia de haber vivido bien o mal su vida. Pero Jesús, en este caso, en esta historia, es el inocente. Jesús ha sido injustamente condenado. En cambio, los 2 criminales están pagando por sus fechorías y merecen la muerte. Su historial les condena. No hay nada que decir. Por algo están allí en esa condición. Pero para muchos hoy, su manera de pensar y vivir pudiera crear un historial digno de condenar. A veces siempre nos encanta señalar a los otros. Su historial les condena. Se han portado mal. Realmente son lo peor de la sociedad. Pero hoy tenemos que reconocer también que para muchos también tienen ciertos historiales, solamente que no son tan visibles, ¿correcto? Pero también son dignos de condenar. Alguien dijo, todos tenemos un pasado oscuro u oculto del cual merecemos limpiar nuestras conciencias. Pero los 2 criminales de la cruz, de seguro, se convirtieron en delincuentes porque en algún momento perdieron el sentido de la vida. Una de las cosas que hoy se discute incluso hasta en nuestro país y en nuestra sociedad. ¿Por qué el delincuente llega a ser delincuente? ¿Porque hay diferencia de clases sociales? ¿De acuerdo a las ideologías políticas que tú puedas tener? ¿Porque realmente es una falta de oportunidades que no existe en nuestro país? ¿El delincuente llega a delinquir simplemente porque es malvado o simplemente porque su familia está fraccionada y llega a delinquir? Son las grandes problemáticas de hoy.
Estos dos criminales de seguro se convirtieron en delincuentes porque en algún momento entonces perdieron ese sentido de la vida. No se sintieron importantes probablemente en su ciudad y comenzaron a delinquir y a asesinar. Pero para los ojos de Jesús, estos dejaron que a su corazón entrara un sinnúmero de malas costumbres y prácticas que fueron desfigurando sus roles en la comunidad. Al fin y al cabo, por eso es que nos volvemos malos. Porque dejamos que a nuestro corazón entren pensamientos, actitudes, malas costumbres o malas ideas o ideologías, si tú lo quieres llamar de esta forma, que de una u otra manera modifican nuestro comportamiento, nuestra conducta, y nos hacen pensar que tenemos derecho a quitarle la vida al otro, como era en este caso criminales de la cruz. En cambio, Jesús es inocente. Él es el Hijo de Dios en esta historia. Jesús confrontó a su sociedad y los desafió a conocer al Dios verdadero. Eso es lo que venía a hacer Jesús. No venía a ser un líder revolucionario como algunos lo quieren pintar. Es más, Jesús tampoco era un líder de acción social que venía simplemente a dar pan o comida a la gente necesitada, como otros quieren hacer ver a Jesús como una persona buena socialmente. No es solo eso. Si bien es cierto, Jesús hace algo de aquello y sana a aquellos que están enfermos, el rol principal de Jesús al venir a la tierra es mostrarnos el verdadero camino al Padre. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, verso 6, Jesús, hablando él mismo de él, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si tú quieres algún versículo de la Biblia en donde Jesús es autorreferente, ese es. Jesús no te dice la historia media, no dice, bueno, pero si no te soy suficiente, puedes de pronto incursionar en algún otro tipo de fe, o puedes probar otro tipo de cosas esotéricas. Jesús es claro, dice: yo soy el camino al Padre. Nadie puede ir a Dios si no es a través de mí, a través de mi mensaje, a través de mis principios. Ahora depende de aquel que quiere seguirlo o no, si quiere llegar verdaderamente a conocer al Padre. Así que Jesús es el Hijo de Dios, confronta a la sociedad y los desafía a conocer a Dios verdaderamente. Pero Él está siendo castigado en ese momento por los pecados de la humanidad. Según Isaías 53, Él cargó sobre sí, no sus propios pecados, Él cargó sobre sí, dice el profeta Isaías, con nuestros pecados, con los pecados pasados de la humanidad, con los pecados presentes de la humanidad, con los pecados futuros de la humanidad. Porque, querido hermano, querido amigo, si hay algo que en el concepto de la Biblia nos va a alejar de Dios, es cuando tú y yo decidimos pecar. Ahora es un término que de pronto le hacemos el quite porque suena como medio extraño, medio incómodo. Te lo voy a decir de otra forma si no quieres llamarle pecado. Es todo aquello que tú quieras hacer o practicar, que producto y resultado de hacer aquello termina alejándote de Dios y de su santidad. Jesús es inocente, pero en esta historia Él carga en la cruz por mi maldad, por mis pecados. Así que antes de morir en esta historia, antes de morir los tres, uno de los ladrones increpa a Jesús y se burla de Él, incluso se suma a las burlas de los que están ahí abajo y les dice: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y parece que este era chileno, porque dice: sálvate a ti mismo y de paso sálvanos también a nosotros. Así como la del vivo, ¿no? Es como que me burlo, pero si en una de esas hay una oportunidad de salvación, considérame. Yo lo veo así, de esa forma. Este ladrón para mí es el referente de la sociedad actual. Esa que aún estando en agonía se resiste a creer. No, eso es del pasado, ir a una iglesia. Por eso yo les felicito a ustedes que hayan aceptado la invitación. No sabes cuántas personas rechazan este tipo de invitación, ¿verdad? Y espero que no sea la última que puedas aceptar. Pero no sabes cuántas personas nosotros en la vida diaria le decimos: ¿te gustaría ir conmigo a la iglesia? Y decir: no, la iglesia no es para mí. Escuchar una predicación, eso no es para mí. Tratar de vivir ese estilo que viven ustedes no es para mí. Hay un montón de gente que rechaza este tipo de invitaciones. Y este es el reflejo de la sociedad actual. La sociedad de hoy es como la de este ladrón vivo o vivaracho. Porque aunque está en agonía, aunque sabe que lo ha probado todo, y sabiendo que a lo mejor experimentando en la cercanía con Dios pudiese cambiar, decide no hacerlo, decide no creer.
pero a la misma vez dice que está dispuesto a creer solo si se puede sacar ventaja para sí. O sea, no voy, pero acuérdate de mí que cuando esté enfermo te voy a pedir la oración. ¿Ah? No voy a ir, decido no creer en este Dios de los cristianos, pero un terremoto grado 9 me voy a acordar de él. Esas incongruencias que a veces tenemos, ¿verdad?, de nuestra vida. Cuando estamos aferrados ahí, a la muerte, y queremos vivir más que morir, nos acordamos de aquel que nos dio la vida. Y aquí donde acontece la escena, a mi modo de ver, más hermosa de esta historia. Porque el otro ladrón es el que tiene una actitud distinta. Y en sus últimos minutos se entiende lo que durante toda su vida él se resistió a comprender. El temor de Dios. Vaya que nos cuesta entender el temor de Dios. ¿Por qué tengo que respetar a ese Dios? ¿Por qué tengo que vivir como Él? ¿Por qué no me deja vivir como yo quiero vivir? Que puede ser válido, pero cuando te hablan de Dios te das cuenta como que Él quiere decirte cómo vivir, como si Él hubiese sido mi creador. Como si Él supiera más que yo. Entonces, de una u otra forma, este ladrón entiende lo que se resistió a creer durante toda su vida en el temor de Dios y en el respeto al Hijo de Dios, porque él increpa al otro ladrón y le dice, cállate la boca. Nosotros merecemos morir, pero no él. ¿Te fijas? Que estando en agonía puede tener un momento de lucidez, como esos momentos de lucidez en los cuales yo oro para que mis amigos, para que mis familiares que no conocen a Dios puedan tener un momento de lucidez y puedan comprender y puedan volver a respetar a Dios y puedan volver a respetar el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y este se hace respetar y le dice a su compañero, cállate la boca, nosotros merecemos morir, pero este hombre no ha hecho ningún mal. Amén. No ha hecho ningún mal. Y aquí hay una frase muy linda, Jesús no hace mal a nadie. Parece que ni los de la iglesia lo creemos. Voy a volver a repetir, por favor no me dejen mal, hermano. Jesús no le hace mal a nadie. ¿Por qué entonces nos incomodamos tanto cuando hablamos de Dios? Si usted se imaginara que hoy estamos tratando de hablar a Dios y cada vez nuestra sociedad nos dice, no hablen de esto, salgan de los colegios, salgan del trabajo, salgan del hospital, salgan de acá, es porque la sociedad de hoy quiere vivir sin Dios y es el error más grande de su vida. Jesús no le hace mal a nadie. Al contrario, si te acercas a Dios vas a encontrar las bondades y las bendiciones y que quieres conocerlo de verdad, de corazón. Esta historia termina, ya estoy terminando. Cuando Él le dice, este hombre no ha hecho nada malo, y mira a Jesús, entonces dirige sus ojos a Él y le suplica diciéndole, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre en agonía es el símbolo de aquellos que están dispuestos a deponer su orgullo y abrir su corazón para recibir a Dios. ¿Y qué va a recibir a cambio? La seguridad de estar en un lugar mejor. Porque mira, Jesús dice en el pasaje bíblico que Jesús le responde, yo te aseguro, o de cierto te digo, yo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, le está diciendo Jesús una tremenda verdad. Yo no sé si usted lo logra entender. Le está diciendo al delincuente de la cruz, yo te aseguro que el paraíso también es para ti. Y aquí hay una verdad profunda, que aunque te sientas el delincuente más grande, aunque te sientas que de pronto estás tan lejos de Dios, el paraíso también puede ser para ti. Amén. Estar donde está Jesús también puede ser para ti. Y en la Biblia el paraíso se usaba para graficar el jardín del Edén. Era el símbolo de hablar del jardín del Edén. Para la cultura de los judíos, ¿qué era el Edén? Era donde comenzó todo. Donde comienza el Génesis, donde comienza la historia de la humanidad. En donde está Dios creando al hombre, a la mujer. Y está Dios allí paseándose, hablando con ellos como cualquier cosa, ¿verdad? Como que si fueran parte de la familia. En donde el hombre tiene todo, en donde vive tranquilamente. Entonces hablar del paraíso era volver a disfrutar de la presencia y de la bendición de Dios. Cuando Jesús habla del paraíso, habla de ese paraíso, de esta palabra que se usaba para hablar de un lugar donde los hijos de Dios viven en paz y en felicidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el día final, cuando Dios imparta justicia al mundo. Así que déjame solamente reafirmar algunas cosas.
Jesús vino a este mundo para mostrarnos el camino al Padre, lo que la religión de la época no había podido conseguir. Y yo me atrevería a decir que la religión actual también ha tenido serios problemas para mostrar el camino al Padre. Se ha equivocado, o nos hemos equivocado también, con nuestros ritos, con nuestras transgresiones, con nuestras de pronto prohibiciones, que no son cosas bíblicas, sino que son cuestiones que nosotros hemos creado. Por eso que hoy la gente rechaza todo lo que es religioso, no rechaza a Jesús, no rechaza el mensaje, generalmente rechaza lo que nosotros proyectamos. Y en eso tenemos que hacernos cargo. La religión de la época de Jesús no fue suficiente para mostrarlas al Padre, entonces viene Jesús y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero su mensaje, que hizo bien a tantas personas, termina por incomodar a la sociedad, que no estuvo dispuesta a recuperar su cercanía con Dios. Y prefirieron, ¿qué hacer? Ignorarlo, para seguir siendo ellos los dueños de sus propios destinos y rechazando así la voluntad de Dios. Así que piensa, por favor, en esta noche, esa imagen de las tres cruces es la misma imagen que puede estar para nosotros esta misma noche. Mira, Jesús está en el centro. La cruz de Jesús está en el centro. Pero tú debes decidir qué personaje en esta historia, ahora la tuya, ya no la de ellos, la nuestra, en qué lado de Jesús puedes estar. Tú debes decidir qué personaje de la historia quieres ser. El que se burla y cree solo cuando le conviene, o el que entiende que estar tan cerca de Jesús y no pedirle una oportunidad sería el error más grande de su vida. Pero si eres de aquellas o de aquellos que hoy en esta noche está dispuesto a pedirle una oportunidad más a Jesús, recuerda que cuando tú le digas a Jesús esta noche: Jesús, acuérdate de mí, Él se va a acordar de ti. Cerremos nuestros ojos, por favor, iglesia y amigos, amigas. Déjame hacer una pequeña oración en esta tarde, en esta noche ya.